¿Sabías que bajo la gloria de la Copa Libertadores se esconden secretos que la Conmebol ha intentado enterrar por décadas? Desde audios filtrados que confirman arbitrajes comprados, hasta rituales de brujería con gatos enterrados para maldecir a uno de los clubes más grandes del continente. Muchos creen conocer la historia del Rey de Copas o el caos del gas pimienta. Pero hoy, en Jugada de Gol, vamos a descender a un abismo donde el fútbol se mezcla con el narcotráfico, maldiciones inexplicables y tragedias que cambiaron el deporte para siempre. Prepárate, porque después de ver lo que hay en el último nivel de este iceberg, nunca volverás a ver un partido de la Copa de la misma manera. Nivel 1. La superficie. Independiente. El Rey de Copas. Si hablamos de la Libertadores, hay que hablar de Independiente de Avellaneda. El Rey de Copas ostenta un récord que parece inalcanzable. 7 títulos ganados. Lo más increíble es que jugaron 7 finales y ganaron las 7. Origen del nombre. ¿Alguna vez te preguntaste por qué se llama así la Copa Libertadores? Es un homenaje directo a los Libertadores de América, los líderes militares y políticos como Simón Bolívar o José de San Martín que lucharon por la independencia de las naciones del continente. Alberto Spencer. En esta historia de gloria, brilla un nombre por encima de todos. Alberto Spencer. El ecuatoriano apodado Cabeza Mágica es hasta hoy el máximo goleador histórico del torneo, con 54 goles. Una leyenda que Peñarol elevó al Olimpo del fútbol y un récord que parece blindado contra el paso del tiempo. El incidente del gas pimienta, 2015. La rivalidad entre River y Boca ha definido la era moderna, pero a veces de forma oscura. En 2015, el mundo quedó en shock con el incidente del gas pimienta. Un hincha apodado El Panadero atacó a los jugadores de River en el túnel de la Bombonera, provocando una descalificación histórica en plena fase de eliminación. Final en España, 2018. Apenas 3 años después, vivimos lo impensable. Una final de Libertadores jugándose en Europa. Debido a los ataques al autobús de Boca en Buenos Aires, el partido de vuelta se trasladó al Santiago Bernabéu en Madrid. Fue la final más mediática de la historia, pero también la que más dolió por jugarse lejos de casa. Fue victoria en global 5-3, dando como contundente ganador y campeón a River, dejando un histórico gol como el de Juan Fernando Quintero. La hegemonía de Brasil, 2019 a 2025. El mapa del poder ha cambiado drásticamente. Desde 2019 hasta este 2025, vivimos la hegemonía total de Brasil, dejando como campeones en este periodo a Flamengo en 3 ocasiones, Palmeiras 2 veces y Botafogo y Fluminense una sola vez. El enorme poder económico de sus clubes ha convertido las finales en asuntos internos entre equipos brasileños, ganando todas las ediciones recientes y dejando poco espacio para el resto del continente. Equipos mexicanos. Hubo una época, entre 1998 y 2016, en la que los equipos de México participaron como invitados. Aportaron un nivel altísimo y alcanzaron 3 finales con Cruz Azul, Chivas y Tigres. Aunque nunca pudieron levantar el trofeo, su ausencia hoy en día sigue siendo un tema de debate para muchos fanáticos. San Lorenzo 2014. No todo es Brasil y Argentina histórica. En 2014, vimos a San Lorenzo de Almagro romper su maldición eterna y ganar su primera copa. Fue un evento tan masivo que las celebraciones llegaron hasta el Vaticano, siendo el equipo del Papa Francisco. Peleas y racismo. Para cerrar este nivel, lo que lamentablemente mancha el prestigio del torneo: los incidentes constantes de violencia y racismo. A pesar de los años, estas situaciones siguen presentes en las tribunas y canchas, recordándonos que a la Libertadores aún le falta mucho camino por recorrer en términos de respeto y seguridad. Nivel 2. Edwin Cardona y los 2 penales. Comenzamos con un suceso reciente que paralizó las redes sociales. En un partido por octavos de final, Atlético Nacional enfrentaba a Sao Paulo,
Edwin Cardona tuvo en sus pies la oportunidad de cambiar la historia, no una, sino 2 veces. El partido de ida terminó 0-0 luego de la mala fortuna del colombiano. Y para finalizar su mala suerte, en el partido de vuelta seria, expulsado al minuto 70, llegando a la definición desde el punto penal, quedando por fuera el equipo cafetero. Liga de Quito en el Maracaná. Hacer historia requiere valentía, y la Liga de Quito la tuvo de sobra en 2008. Se convirtieron en el primer y único equipo ecuatoriano en levantar la copa, y lo hicieron nada menos que en el mítico Maracaná. Tras una final cardíaca contra Fluminense, la LDU silenció a miles de brasileños y grabó su nombre en el Olimpo del fútbol sudamericano. Enzo Pérez, el portero de River. Uno de los hitos más increíbles de la era moderna ocurrió durante la pandemia. Debido a un brote masivo de COVID-19, River Plate se quedó sin arqueros disponibles, además de no poder contar tampoco con suplentes. ¿La solución? El volante Enzo Pérez se puso los guantes y defendió el arco durante los 90 minutos contra Santa Fe. Con una defensa heroica y un Enzo improvisado bajo los 3 palos, River logró una victoria 2-1 que a día de hoy es leyenda pura. La hazaña de Atlético Tucumán. Si de logística fallida hablamos, lo de Atlético Tucumán en Ecuador no tiene comparación. Por problemas con su vuelo, el equipo llegó tarde, y para colmo, su utilería nunca apareció. ¿Resultado? Tuvieron que jugar un partido oficial de Libertadores contra el Nacional usando el uniforme prestado de la selección argentina sub-20. Contra todo pronóstico, ganaron el partido y sellaron una de las anécdotas más pintorescas del torneo. El cafecito de Marcos. En el año 2000, contra The Strongest, a la temida altitud de La Paz, el portero São Marcos sorprendió a todos bebiendo un café en medio del partido. Pero lo que parecía una provocación se le devolvió al arquero. Palmeiras fue derrotado 4-2, y los bolivianos no lo dejaron barato, lo devolvieron en la misma moneda con mucha provocación. Placa de oro y con errores. En 2018, el patrocinador, Bridgestone, permitió colocar una placa de oro para River Plate y es la única de este material que tiene el torneo actualmente. Pero ese no es el único descuido. Varias de estas placas han tenido errores tipográficos lamentables. Por ejemplo, en el primer tricampeonato, las placas decían Club Estudiantes de La Plata, y cuando el equipo Pincharrata ganó de nuevo en 2009, otra vez se escribió mal su nombre, Club Estudiantes de La Plata. El creciente tamaño del trofeo. El trofeo de la Libertadores está vivo. Debido a que se añade una placa nueva por cada campeón anual, la base de madera ha tenido que ser alargada y modificada varias veces. Lo que comenzó como una copa elegante y proporcional, se ha convertido en un tótem masivo que cada vez es más difícil de cargar para los capitanes victoriosos. Nivel 3. Flamengo versus Atlético MG. Uno de los episodios más oscuros en la historia del arbitraje sudamericano ocurrió en 1981. En un partido de desempate, el árbitro José Roberto Wright tomó una decisión que aún hoy genera indignación. Expulsó a 5 jugadores del Atlético Mineiro, dejando al equipo prácticamente vacío en la cancha. Al minuto 27, Reinaldo le comete una falta por detrás a Zico, y el árbitro lo decide expulsar. Acto seguido, el juez empieza a hacer movimientos de queja con sus brazos para demostrar autoridad. En el afán por jugar rápido, Éder empuja levemente al árbitro, lo que hace que sea el segundo expulsado. Ante la frustración, se realizaron reclamos aireados y quejas por lo que el árbitro expulsa en total 5 jugadores del equipo galo, suspendiendo el partido por falta de jugadores y dejando a Flamengo como ganador. La batalla de Macul. Si hay un partido que convirtió una semifinal de Copa Libertadores en una escena de guerra, es el Colo-Colo contra Boca Juniors de 1991. La noche del 22 de mayo, en un estadio monumental repleto con más de 65.000 personas, se definía nada menos que el pase a la final. En la ida, Boca había ganado 1-0 en la Bombonera con gol de Alfredo Graciani,
y llegaba a Santiago con la ventaja mínima, pero sabiendo que el clima iba a ser hostil. Colo-Colo salió decidido a imponer condiciones. A los 64 minutos, Rubén Martínez abrió el marcador y desató la locura en las tribunas. Apenas 2 minutos después, Marcelo Barticciotto puso el 2-0, y fue ahí cuando el fútbol empezó a desaparecer. Fotógrafos ubicados al borde del campo invadieron el césped para capturar el festejo, rompiendo cualquier límite de seguridad. El partido se reanudó en un ambiente irrespirable, pero Boca reaccionó. Diego Latorre descontó de cabeza, devolviendo la tensión máxima al estadio. Sin embargo, Colo-Colo volvió a golpear. Martínez selló su doblete y el 3-1 definitivo. Y con ese gol, el Monumental explotó. Literalmente. Por tercera vez, fotógrafos y particulares ingresaron al campo. Según las transmisiones chilenas, el mediocampista de Boca Antonio Apud arrojó una cámara de televisión al suelo, y ese gesto fue la chispa final. El partido pasó a segundo plano, y el estadio se transformó en un campo de batalla. Hinchas, carabineros, fotógrafos y jugadores se mezclaron en el césped. Hubo corridas, golpes, insultos y agresiones, con cámaras usadas como garrotes. Varios futbolistas de Boca terminaron heridos, incluido el entrenador Óscar Tabárez, con cortes en el rostro. La escena más surrealista llegó cuando perros policiales ingresaron al campo, y uno de ellos mordió al arquero Carlos Navarro Montoya en plena confusión. Una imagen que quedó grabada como símbolo del caos absoluto. Once Caldas rompió el trofeo. Ganar la Libertadores es el sueño de cualquier club, pero para el Once Caldas, el festejo fue demasiado lejos. En medio de la euforia tras vencer a Boca en la final de 2004, los jugadores, en un descuido por la emoción, terminaron desarmando y rompiendo accidentalmente la copa original. El trofeo más codiciado terminó en piezas, simbolizando una victoria tan increíble que ni la propia copa pudo resistir. Boca vs Sporting Cristal. En 1971 vivimos lo que muchos consideran la pelea más grande en la historia del torneo. Un choque entre Boca y Sporting Cristal terminó en una batalla total donde el fútbol fue lo último que importó. El árbitro, superado por la violencia, terminó mostrando 19 tarjetas rojas. Prácticamente todos los jugadores terminaron expulsados y varios de ellos incluso pasaron la noche en la comisaría. Maldición de los 18 puntos. En la Copa Libertadores existe una ley no escrita, una especie de castigo a la perfección. La historia dice que todo equipo que gana los 6 partidos de la fase de grupos, logrando el puntaje ideal, está condenado a no levantar la copa. Ha pasado una y otra vez. Vasco da Gama en 2001, Santos en 2007 y Boca en 2015 avanzaron arrasando en grupos, y todos terminaron eliminados antes del título. Y la maldición volvió a manifestarse recientemente. Palmeiras, uno de los equipos más poderosos del continente, hizo fase de grupos perfecta este año. 6 partidos, 6 victorias, 18 puntos. Todo parecía alineado para otro título brasileño. Pero en la gran final, el destino volvió a golpear. Cayó 1-0 frente a Flamengo, confirmando que en la Libertadores ni siquiera la perfección garantiza la gloria. Como si la copa castigara a quien se atreve a no perder nunca. Maldición de los años terminados en 4. Hay un patrón extraño que se repite cada década. Los años terminados en 4 suelen traer campeones inesperados o sucesos atípicos. Arrancó en 1994 con la primera Libertadores de Vélez Sarsfield. Acto seguido lo vimos en 2004 con la gesta del Once Caldas. Se repitió en 2014 con la primera Copa de San Lorenzo y volvió a manifestarse en 2024 con Botafogo. Parece que cada 10 años, el orden jerárquico del continente se rompe para dar paso a lo imposible. El gol anulado a Cerro Porteño. Para cerrar este nivel, uno de los errores tecnológicos más graves de la era moderna. En un partido clave contra Fluminense, el VAR anuló un gol legítimo a Cerro Porteño por un supuesto fuera de juego.
El problema fue que los encargados del video arbitraje olvidaron ver a un defensor que estaba habilitando la jugada por varios metros. Un error garrafal que perjudicó gravemente al Ciclón y dejó en evidencia las fallas del sistema en Sudamérica. Hasta aquí llegamos en la primera parte del iceberg de la Copa Libertadores. En la próxima parte tendremos todo lo relacionado a la Copa con el narcotráfico, audios filtrados de grandes dirigentes con sospechosos intereses, tragedias y temas que en ningún otro lado te cuentan. Si quieres la segunda parte, déjanos tu like, suscríbete a Jugada de Gol y cuéntanos en los comentarios qué otros temas o historias te gustaría que se traiga al canal.